estamos en México. El doctor Báez es experto en tecnología de alimentos de la Universidad Politécnica de Valencia en España. Antes de eso había estudiado en la Universidad de Sonora y en el Colegio de Postgrado de Chapingo en México. Tiene mucha experiencia en investigaciones en fisiología y tecnología post cosecha de fruta. Tiene proyectos permanentes. Actualmente está trabajando en el desarrollo de películas sobre temas de comestibles y tecnologías de vanguardia para la conservación post cosecha de alimentos y el desarrollo de sistemas de gestión de inocuidad y calidad de alimentos. Hoy día nos va a hablar sobre el uso del etileno en la maduración del mango. Adelante, doctor Báez. Muchas gracias. Bueno, es que espero hacerles una presentación entretenida para que no se me vayan más y echar algunos chistes mexicanos. Algunos son sangrones, pero bueno, nos podremos entretener. La verdad que cuando me pidieron, bueno, al principio agradecer por supuesto la invitación. Creo que es mi tercera o cuarta vez en la Expo Mango. Hemos caminado, creo, en este proceso y de verdad que me apasiona y me siento comprometido en este mismo esfuerzo. Y en ese mismo sentido, pues agradecer la invitación y tratar de aportar lo poco o mucho que podamos, que hemos andado caminando en este mundo del mango. La otra situación fue hablar un tema tan específico de, híjole, pues básicamente hablar del proceso de envejecimiento y cómo acelerarlo en un momento dado y que tenemos diferentes edades y que a todos les puedo echar algo y al final de cuentas querer que lleguen iguales, pues es algo tan fácil y complicado si lo queremos ver. Si lo queremos ver como negocio y ver que llegamos a un mercado con una variedad de madureces o estas situaciones, pues no sé cómo decirlo, cómo expresarlo, es complicado, pero al mismo tiempo es dependiente del negocio. Y al mismo tiempo podemos decir, y lo he mencionado, sea una cuestión de costo en la parte de origen del producto o en la parte de venta del producto. De hecho, en algunas, lo hemos comentado no sé si me estoy adelantando mucho a lo que voy a platicar, pero lo hemos comentado con Leonardo, proyectos que tienen ellos de maduración a nivel de tiendas, y en donde, bueno, a nivel de tiendas puedo madurar, pero entonces tengo que segregar o tengo que ir sacando lo que voy metiendo al mercado y esto me genera una mano de obra. O esta misma situación la puedo hacer donde yo clasifiqué, hice toda la selección en campo, en lugar de origen con un costo más bajo. ¿Cómo podemos jugar con esto? Al final de cuentas es un negocio y al final de cuentas, como yo digo, miren, ahorita estamos por el interés de mango y todos nos vamos a mantener como se vende el mango al final. Y en ese sentido, ¿cómo nos manejamos o cómo hacemos para llegar a eso? Por eso dije que es quizás muy complicado o muy fácil hablar de un tema muy específico, sin verlo como, pues no sé, como una clase o no sé cómo. Y voy a hacer quizás algunos comentarios de todos los que me han antecedido, porque todos hablaron de calidad, todos. Bueno, quizás un poco menos lo de campañas de moscas y quizás un poco menos lo de la cuestión de la tramitología para tener, digamos, todos los permisos de importación en Estados Unidos. Miren, quizás debería empezar con eso. Y aquí dedicarle a lo mejor un buen tiempo. Voy a hablar un poco sobre el manejo de esta papa caliente que vamos a empezar a tener. Un producto que es
vamos a verlo. Miren, espero que no choquen mis ideas y pueda quedar claro. Y esto lo he explicado las 3 veces que he venido. Y es la misma diapositiva, pero quiero a lo mejor hoy darle otro sentido. Va a ser el mismo, pero quizás resaltar un poco lo que me corresponde hablar y tratar de dejarlo claro. El fruto es un órgano vivo, él sigue desarrollándose, él va a expresar todo lo que nos gusta de él, su aroma, su sabor, su textura, y lo va a expresar de la mejor manera posible conforme lo separemos de la planta madre, cuando ya tenga una madurez para que pueda expresar todo eso, ¿sí? O antes, es más, hablaba de fruta verde, Ángel, y fruta verde en un tratamiento hidrotérmico, y la pregunta es, ¿esa fruta verde se ablanda? Sí se ablanda, por supuesto, y depende de qué, pero no va a expresar lo que nosotros queremos, no va a expresar ese aroma, ese sabor, esa textura. Cuando tenemos un estado de madurez óptimo, que ya hablábamos de estado de madurez, creo que Ángel, Víctor, el compañero de aquí, entonces hablamos de una madurez para eso, buscar esa expresión. Y eso, vamos a decir que lo refiero aquí. Este mismo fruto, pues respira. ¿Qué quiere decir? Pues absorbe oxígeno. En ese proceso de todo lo que tiene, hablaba otra vez Ángel, hablaban de almidones, hablaban de azúcares libres, hablaban de, claro, son las fuentes de energía que necesita la planta para, o las células, digamos, que tiene el fruto para decir. ¿Por qué los frutos? Recuerden que el objetivo final del fruto es la sobrevivencia de la especie y el desarrollo de todas esas atribuciones bonitas de color, de aroma y eso, es para que lo dispersen los animales y pueda la especie perpetuarse. Que nosotros lo usemos a nuestra conveniencia y para satisfacer nuestro apetito y con esas características que nos da y ese gusto que le dio a todo el mundo, pues es la situación que nosotros queremos desarrollar. En ese sentido, pues hace todo su proceso, activa una serie de actividades enzimáticas, pectinmetilesterasa, enzimas. ¿Cuáles enzimas? Si lo vemos desde el punto de vista fisiológico, pues hay una acumulación a nivel de plastidios, plastos, una serie de plastidios dentro de la célula, y estas enzimas que están, lo que van a hacer es que estos plastidios suelten el almidón, se convierten en azúcares, y esos azúcares lo que van a hacer es generación de energía a través de ATP, un rollo. No me voy a meter en complicaciones, mencionarlo de esa manera, y que eso nos va a hacer que esa expresión, si es que está sobre esos plastidios y esas paredes, pues las texturas se van perdiendo. Eso va haciendo que se genere sabor. ¿Sabor en qué sentido? Azúcares libres. Ustedes cómanse, ustedes. Es más, ustedes seguramente han probado una papa que es básicamente almidón y una papa que ya está vieja y aguada es más dulce que la que estaba turgente. ¿Qué pasó? En cierta manera, o empiezan a brotarse. ¿Por qué quiere decir? Que en ese sentido, o en esos sabores, azúcares, ácidos, hay una degradación de ácidos. ¿Por qué degradación de ácidos? Porque ese azúcar que generar energía entra a un ciclo de Krebs que se acelera. ¿Y se acelera en qué sentido? Pues se generan muchos ácidos y esos se van consumiendo en ese mismo proceso y tenemos esa caída de ácidos. Eso mismo le da que se desarrolle. ¿Que se desarrolle qué? Aquí tengamos que ser muy claros porque es importante. Se desarrolle color, pero el color amarillo interno que tiene que ver con maduración. Color externo no tiene nada que ver con maduración. Por eso vemos, este amarillo está tan maduro, quizás más maduro que esto. No tiene ningún color, pero tiene el color amarillo más desarrollado. A eso referimos cuando hablamos con este desarrollo de color. No es que vaya a tener un mango más rojo cuando está maduro que cuando lo corté. ¿Qué es lo que vemos? El contraste de ese color rojo con ese amarillo. Y esto, ¿en dónde son mucho más visibles? En
en los Hayden. En los Tommys, pues depende, los Tommy Atkins hay unas regiones que son colorados de por sí totalmente y cuando se dé el amarillo se miran suaves, pero ni vemos el amarillo. Pero es ese contraste y se da color. Y por supuesto, empezamos a percibir el aroma a los mangos. El aroma a un mango maduro. Se da este proceso. Y cuando se está dando toda esta revolución dentro del fruto, pues claro, se está generando CO2 como este proceso de respiración, se está generando calor y eso hace que el fruto pierda agua como vapor. Y por eso vemos frutos cuando están más madurando, pues los vemos más deshidratados. Lógico, están perdiendo agua por este proceso, por esta combustión, vamos a decir, de ese azúcar o de ese almidón para llegar a presentarse como tal, a todos sus atributos, hacerlos claros. Y en este sentido le llamamos, ¿de qué depende esto? Por supuesto, este proceso que sea más rápido o sea más lento, depende mucho de las características del mismo fruto y lo que se va, ¿cómo decirlo?, que se va generando. Dentro de este proceso, vamos a decir, y sumamente conocido, tenemos el etileno como un inductor, vamos a decir, de la vejez, un inductor de la maduración, en pocas palabras. Y tiene que ver en muchos procesos. El etileno considerado como una hormona, y a lo mejor, déjame que cuando me dijeron, vas a hablar de etileno, casi traigo la clase que damos, el capítulo de la clase que damos de fisiología y tecnología post cosecha. Entonces, ¿cuál es la función del etileno? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué lo usamos? Se los voy a pasar, pero no creo que vaya a tardar 2 minutos, si se entendió, bueno, y si no, pues ya lo platicamos acá aparte, ¿sí? Pero en este sentido, lo que está haciendo el etileno es que está acelerando mucho de este proceso, induce una respuesta con sitios activos y con metal a que muchas de estas enzimas, recuerden que todas las enzimas son proteínas, mas no todas las proteínas son enzimas. Estas enzimas lo que nos está haciendo son esos cambios o esos desbalances, vamos a llamarlo de otra manera, a nivel de membrana. De membrana estoy hablando de membranas hasta de organelos que me hacen que esta aceleración se cumpla esta condición. Por eso le damos una especial referencia a esta hormona para este proceso. ¿Y de qué más depende este proceso? Pues para que esta aceleración se dé, pues es muy dependiente, como cualquier reacción que tiene su Q10 o su coeficiente o como le queramos llamar, de temperatura. ¿Y de qué otra condición depende? Si lo vemos así muy rápido, pues depende de los niveles que tengamos de oxígeno, de CO2, la generación de etileno y bajo qué condiciones de temperatura se da esto. Bajo condiciones normales de frutas, ¿de qué estamos hablando? 25 grados, 26 grados, en donde tengamos, digamos, un Q10. Aumentamos ciertos grados de temperatura y el Q10 se nos incrementa al doble. ¿Qué quiere decir? Que esa máquina en donde estamos haciendo que se desarrolle todas estas características y ablandando, se duplique. No sé si me explico. Por incremento de grado de temperatura puedo tener un incremento de 10, quiere decir que la fruta la voy recortando a la mitad. Por poner un ejemplo burdo, si la fruta me iba a durar 2 días, si lo incremento al doble va a durar 1 día, o va a llegar a una condición. Quiero y quise dedicarle mucho tiempo a esto. ¿Por qué? Porque pues hablamos de que tenemos que llegar a mercados con varios días. Tenemos varios días bajo diferentes condiciones. Si mando en avión son 2 días. Mando frutas en un estado de madurez X. Y entonces yo tengo que ver cómo voy a manejar esto al final de cuentas. No es otra cosa más que manejar este proceso. Así de fácil o complicado. Este proceso también es muy dependiente, antes que se me olvide, estoy pensando en lo que viene delante, de cajas, de todo esto, porque si manejamos, ¿qué es más delicado para manejar? Por supuesto, metan a un empaque esto y van a sacar un puré, o jugo,
o casi ya nada más le pegan la mordidita en la chichita arriba y ya se lo comen como jugo, ¿no? ¿Sí? Y claro, ¿cómo manejamos los mangos en una empacadora? Los manejamos a este nivel para poderlos manejar. Y entonces, claro, pero el consumidor ¿cuál quiere? Pues a lo mejor quiere este. ¿A qué voy con esto? Este proceso, este mismo proceso que es dependiente de condiciones de gases y temperatura, también es acelerado por el manejo en golpes en que se esté desarrollando. Por eso vemos frutos madurados irregulares por el golpeteo. Amén, por eso les digo que ojalá y no me choquen las ideas, amén de que cuando hablamos de un fruto tratado hidrotérmicamente, ¿qué creen que suceda? Pues sucede, y está súper estudiado, que muchas de estas proteínas que son enzimas se desnaturalizan. Y al momento que se desnaturalizan, ¿qué sucede? Que no desdoblan todo el almidón, que no funcionan como tal a nivel de membranas y tengo maduraciones irregulares. ¿Estamos? ¿Qué hacemos nosotros en una condición de manejo? Tratamos de buscar ese equilibrio o tratamos de llevar las frutas a la condición original. ¿Para qué? Para que saquen todos sus atributos. Es como decir, a un boxeador después de la pelea, pues hay que tratar de llevarlo a que se acueste bien, a darle su... ¿Para qué? Para que se le quiten todos los moretes que le ocasionaron todos los golpes y que a los 3, 4 días o 5 días esté en una condición normal. ¿Va? Espero que nos quedamos claros porque voy a ir haciendo mucha referencia a esto. Básicamente al control de esto. Yo quiero llegar a tener un fruto. Y por supuesto, lo que les mencionaba, vamos a mercados lejos, hay un proceso, no voy a mencionar básicamente... A ver, la otra idea, es que no sé a dónde voy a ir, sí sé a dónde voy a llegar, pero no sé en ese esquema a dónde voy a ir. La idea es, y voy a tomarlo como si fuera mi negocio, tengo que madurar y enviar fruta madura desde Baní. ¿Sí? Y la pregunta interesante, o las preguntas que me hice para aprender esto, ¿qué voy a madurar? ¿Fruta tratada hidrotérmicamente o fruta sin tratar? Al final de cuentas, ¿cuál es la diferencia en el esquema que le mencioné en fruta tratada hidrotérmicamente o fruta sin tratar? Es la misma, el único es el tratamiento. El estado de la fruta es el mismo, en teoría. No sé si me explica lo que estoy hablando. Estoy hablando de que yo llegué con mis canastos de fruta, una la metí al tratamiento hidrotérmico y después de eso la vaya a madurar. La otra vez llegué con mi canasto de fruta y la voy a meter a madurar sin el tratamiento hidrotérmico. ¿Son aspectos diferentes? Sí. La respuesta será, o esperaría que fuera diferente, también. Y entonces, puede que enfoquemos la diferencia o las cosas interesantes por hacer. Lo trataré como si fuera mi negocio. Y entonces, empezamos. El compañero ya habló de cosecha. En términos prácticos y de dinero, yo no sé ustedes, pero México entra la gente y deja totalmente limpia la huerta. Porque mis costos de ser pasadas y pasadas y pasadas es alto. O sea, sí me incrementa. México, depende de la temporada, pero pues ahorita, yo creo que ahorita es cuando el costo o el precio es el más bajo porque el volumen es el más alto. Yo no sé cómo andará, pero ahorita una caja de 10 libras de México deberá andar en $3, $3.50, $4, cuando bien, ¿sí? En este periodo. Claro, podemos empezar esa misma cajita a $12. O podemos terminar la temporada en septiembre también a $8, $9. Pero se fijan en este periodo. Imagínense yo pensar en que voy a manejar gente y hacer 2 pasadas o 3 pasadas una huerta, es un pecado.
cuando hablamos de costos. ¿Por qué hablo de esto? Porque si yo tuviera un árbol en donde la floración fuera totalmente uniforme, donde el amarre de fruto fuera totalmente uniforme y de la misma edad, pues sería fabuloso, ¿no? ¿Es eso posible? Complicado. Complicado, por no decirlo de otra manera, a lo mejor, pero ¿eso qué quiere decir? Que la edad de todos mis frutos es diferente. Y a partir de ahí, si a todo le doy el mismo tratamiento, yo no esperaría que se van a igualar. Todos son de diferente edad. Decía la plática en la mañana el compañero de televisión. No sé si alguien vio la película El Big Fish. ¿Sí? El Big Fish es un hijo que se le muere el papá y está platicando la vida de su papá, que era anduvo por muchos lados en el mundo. Y llegó a un pueblo y conoció a una niña, que entonces la niña tenía como 14 años, 15 años. Y la niña le dijo que quería ser su novia. Le dijo él, no, ¿cómo? Tú tienes 15 años y yo tengo 25. Hay mucha edad. O sea, mucha diferencia de edad. Pasa el tiempo, él sigue platicando la historia de su padre por otros lados, pero sucede que regresa al mismo pueblo. Y la chica tiene 25 años o 20 años y él tenía 30 o 35, algo así. Y entonces la chica le dice, quiero ser tu novia. Ya no hay tanta diferencia de edad, ¿verdad? La apreciación, la diferencia de edad es la misma. Pero la apreciación, una persona de 35 años con una muchacha de 25, ¿cuál es el problema? Pero una persona de 25 con una de 15 o uno de 20 con una de 10, pues por supuesto que hay mucha diferencia, ¿no? Hijo del fiscal. ¿Ah? Hijo del fiscal. Sí, me explico. A lo que voy a hacer, a lo que hago referencia es esto por esto de los mangos. Hay diferencia de edad en todas esas frutas. Claro, ¿y esa diferencia de edad qué me la da? Pues me la da lo que dije que tenían todos los frutos y para llegar a desarrollarse plenamente. El problema está, y lo presentaba Ángel, es que todos los tengo que poner del lado bonito de cada quien. Esto ya se vio, no tiene más referencia, lo de madurez que presenta con todo lo demás, que por colores y todas las cosas, si voy a 1, si voy a 2. En realidad cuando corto todo un árbol habrá unos, habrá ceros como ponen unos, habrá diferentes Unificar la maduración. edades, voy a decir, habrá diferentes edades, claro que las habrá. Me corta en un embarque y eso pues es lógico. Hace 2 años le presenté mi arbolito de kit que tengo en el patio de mi casa, atrás de mi casa. Ahora también lo voy a presentar. Esta es la floración que tuvo este año. Esos kits yo los cosecho mediados de agosto. Ahorita van a ver cómo van, están bonitos. Entonces claro, y esa la tomé, bueno, ahora que estaba seleccionando fotos por esto, y creo que también me hace una foto de diferentes floraciones, no me acuerdo si Víctor o alguien, pero esa es la situación. La verdad que tenemos frutas diferentes. Las seleccionamos, voy a decir selecciono, y después de esto, ¿qué hago? Meto a madurar. Si es un mercado, mi estrategia, voy a decir, yo dije que iba a ser el productor que voy a madurar. Mi estrategia es tratar de preparar los mangos para que después de madurarlos ya no darles un manejo, o que el manejo sea el mínimo, porque estamos hablando de que yo tengo un estado de madurez ya avanzado y que el manejo es limitado porque no los puedo golpear como golpearía uno de un estado de madurez 1 o 2. No sé si me explico lo que estoy hablando. Espero que sí. Y por supuesto, después de eso hago todos los tratamientos hidrotérmicos que ya hablaron. Bueno, hay otros que aire caliente forzado, que está aprobado también. El compañero que habló de
de USRA, de AFIS, y bueno, otros tratamientos que no quiero meterme en el caso con todo esto. Lo que sí es de que, y esto lo voy a hablar porque se habló un poco del encerado, ¿sí? Si yo pienso en madurar y meto cualquier condición, vamos a decir, no cualquier condición, miren, bajo condiciones normales los frutos van a madurar, no le echen nada, pues, o sea, déjenlo a 25 grados, a 30 grados y van a madurar. Eso es lógico. Lo que yo no sé es que, como en ese momento no sé la diferencia de edades, no puedo saber quiénes maduran primero y quiénes después, pero todos van a madurar. ¿Sí me explico? Lo único que yo quiero es usar el etileno, que era mi plática, para inducir madurar, y ya cuando esté maduro poderlo separar y vender fruta totalmente homogénea, madura. Ahora sí, quiero aprender a separar esas edades. Básicamente, en la plática la enfoqué de esa manera. Voy a usar etileno para separar las edades. Porque no lo puedo hacer así. Ojo, no lo puedo hacer así ahorita. Pero los nuevos esquemas de detección de maduración, infrarrojo, cercano infrarrojo y todo esto, se andan acercando bastante. Se andan acercando bastante porque ahora están haciendo a nivel de resonancia en membrana. Antes era básicamente a un nivel muy superficial en la piel, y entonces era muy difícil poder determinar madurez en algo así. Y había mucha relación con el color, y más en mangos. Sin embargo, en la actualidad ya hay mayor penetración por resonancia, por diferentes cosas que puedo determinarlo y ver un poco madurez. Eso me haría que mi sistema de clasificación, ahora sí, la edad la puedo separar desde un principio, y al madurarlos lo puedo hacer en cualquier condición. Sí, estamos. Pensemos en el mango nada más. Claro, cuando hablamos de diferentes tratamientos, por supuesto que tenemos que hablar de piel. Todos nosotros, todos, igual nos bañamos y usamos detergente y quitamos grasa. Más, si tenemos las manos manchadas con lo que ustedes quieran, y al momento de lavarnos lo que estamos haciendo es disolviendo la grasa en nosotros para que se vaya la mugre. El jabón no disuelve la tierra ni disuelve lo demás. El detergente lo que nos está haciendo es quitando grasa para que se vaya. En frutos es lo mismo. Y entonces, después de que hacen eso, ustedes se ponen crema. Y entonces en los mangos tratamos de hacer lo mismo. La diferencia está de que tenemos que estudiar cómo es esa piel para saber cuál es la mejor crema para esa piel. Pero ¿por qué quise referenciar y decir algo de esto? Porque si yo maduro mangos después de encerados, ¿qué tendría? El intercambio de gases del que estamos hablando sería mucho más limitado. Y entonces mi inducción a la maduración sería más limitada. ¿Con cera puedo retrasar maduración? Claro, la usamos para eso. Ustedes usan la crema para no arrugarse o envejecer. Más lejos, ¿no? Lo mismo. Y en eso no voy a meterme más que la cera anticuticulares, ácidos grasos, pero en ese sentido va y los proteínas acarreadas de grupos acilos y cómo se forman las grasas de nosotros y todo eso, pues hay una proteína que acarrea, básicamente se está sintetizando, no es que sea en las células epidermales y de ahí se acarrean hacia arriba y se van desechando. No, todos los humanos también desechamos escamas. Y a veces uno hasta siente que tiene escamas y blanco. Porque es un desecho de grasa. Es un desecho de que está trabajando su esquema. Y en ese sentido, pues vemos todo esto. Que no me voy a meter, mangos están, cuando menos creo que lo tenemos más o menos, no más o menos, estudiado en ese sentido. Y mira, mangos, puedes variarle, ponle más, ponle menos de qué, de ácido graso, alcanos, no sé, algunas cosas. Y eso tiene que ver con pérdida de peso, respiración y todo lo demás. Ahora, voy a entrar al proceso de maduración y en un momento dado, así como lo induzco, lo puedo bloquear. Si ya conozco cómo se da el proceso, también podría saber cómo lo bloqueo. ¿Cuál es la manera más fácil que bloquean a un mango y que lo ha bloqueado muchísima gente? Lo han bloqueado con la cera.
te ponen ceras y básicamente llegan con mangos fermentados. ¿Qué hicieron para que haya fermentación? Pues la fermentación no es otra cosa más que una anaerobiosis, que básicamente bloquearon toda la piel, no hubo oxigenación y fermentaron. Típico. Ya lo bloqueé. La otra manera es bloquear etileno, que es lo que vamos a ver, pero diga, bueno, voy a entrar a esto. Voy a presentar algunas de las fotos que miren, y creo que puse algunas. Es que seguimos teniendo el problema, y era enfocarlo de esta manera, cuando hablo de diferentes edades. Era enfocarlo de que todavía en los supermercados miraremos muchas cajas y la variación en maduración es muy grande. ¿Cuál es el problema? Pues básicamente el problema es a veces la selección. Si van a una tienda como Costco, como dicen los gringos, Costco de esta manera que te venden por cajita, pues básicamente a veces andas quitando y poniendo las diferentes cajas para tratar de llevarte el más maduro entre todos y eso. ¿Por qué? Por la variedad que hay. De enfocarlo de esa manera. Irme mucho más rápido, un poco quitar lo merolico aquí. Y bueno, los transportes aéreos y todo lo demás. Las variaciones que hay. Y miren, en algunos es más serio. Creo que ya lo comenté una vez. Para nosotros no hay bronca, a lo mejor hasta lo queremos así, ¿no? Que haya uno que otro verde y uno más maduro, porque no me los como todos al mismo tiempo, porque sabemos. Pero el que no sabe, que es el 80 y tanto %, como decía Leonardo, pues básicamente no le estamos dando la expresión del fruto que nosotros queremos. Por supuesto. Y bueno, con todos los problemas que pueda haber. La otra situación que quiero dejar claro también, no es que sea esta diapositiva, esta porque lo vi de esta manera, en algunos, ¿sí? Es que algunos frutos como Ataulfo, en este caso particular, Ataulfo, hay diferentes edades, y es lo mismo que pueda suceder aquí con el Gotadior o con el Mingolo, que son amarillos, que a lo mejor todos me van a salir muy amarillos o tendientes a anaranjados, y puedo tener muy uniformes, a diferencia de los otros que hacen contraste. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Que aquí no vamos a notar, casi vamos a tener de 25 y 15. Digo, no, al revés, de 35 y 25. No se nota la diferencia. Lo único que vamos a ver, ¿cuál sería la diferencia entre 35 y 25? Sí, 10 años, ¿no? La diferencia puede ser, no sé, la presencia de canas, arrugas. La diferencia en los mangos va a ser deshidratación. Pero entre 35 y 25 pasa desapercibido, ¿verdad? Lo mismo puede suceder en los mangos amarillos. Es la ventaja que podrían tener. Siento como que... Sí nos se captamos. entiende, dale. Y en ese sentido creo que es muy válido en estos. Y en los otros, por ser el contraste, pues básicamente así miramos mucho todo lo que es deshidratación en mangos maduros. No me voy a meter en lo que es. Hay que ver insumos. Estoy pensando en sistema de moderación. Puedo madurar, yo no sé, aquí seguramente banano deben de madurar mucho. Seguramente quizás lo harán con etileno, quizás haya alguno todavía que lo hace con carburo de calcio. Yo no sé, pues básicamente hay un proceso, por supuesto que lo miraremos, diferentes condiciones, pero dejarlo claro varias cosas. Miren, esto es lo que les decía, es un capítulo que vemos de moderación. Etileno ya es un compuesto muy viejo, que se conoce desde hace mucho tiempo, para madurar higos, y en las cocinas las mamás que lo ponían, que lo metían con las cenizas y cosas por el estilo para madurar fruta y todos este tipo de rollos. En condiciones normales de presión y temperatura puede ser un gas, pero se licúa o se disuelve dentro de las células, por supuesto. No me voy a meter, ¿sí? Ya es muy conocido. No quiero más que esto. Este chinito ahí de Nueva York, de Cornell, el Young, es el que vio el ciclo de cómo se sintetizaba. Sin embargo, cómo actúa todavía está en
cuáles son los genes o cuál es lo que está modificando en este sentido. Se ha puesto todo, viene la metionina, un aminoácido en plantas y todo lo demás. Por supuesto, cómo hace el etileno es un poco más complejo. Al igual que todas las hormonas, sabemos de sitios activos. Por aquí lo voy a mencionar. Requiere, por eso vamos a hablar, alguien habló ahí que hay que sacar el CO2, hay que ventilar cada 12 horas, no me acuerdo quién lo dijo, y alguna cosa de estas. Es por la acumulación del propio CO2 que está generando la fruta. Y que básicamente, miren, para que actúe etileno, requiere una enzima con normalmente cobre, metalizada, y básicamente eso hace que esa enzima de las que hablé, petimetilestearasa, las celulasas y todo este tipo de enzimas, actúen. Sin embargo, bajo condiciones en donde yo tenga altos niveles de CO2, se compite, pero se compite en la oxidación de ese metal y hace que el etileno no actúe. Por eso a veces hablamos de inhibición de etileno con algunas enzimas. Y claro, la planta, todas las plantas, todas, igual los frutos, por más joven que sea, está produciendo su etileno. Porque requiere su actividad, por supuesto, ¿sí? Todos nosotros estamos teóricamente produciendo todas nuestras hormonas, pero a niveles no sé, sumamente bajos. Etileno, bajo ciertas condiciones, y eso es lo que nosotros por conveniencia hemos llamado climaterio, que es cuando se provoca un cambio, incrementa drásticamente y eso hace que se autocatalice y se produzca mucho etileno. Y eso es lo que llamamos frutos climatéricos. ¿Por qué digo a conveniencia? Porque si no lo separamos de la planta, su condición de maduración es mucho más lenta. ¿Qué estoy hablando? Yo tengo dos mangos de la misma edad. Arranco uno y dejo el otro. Lo pongo en la condición de campo y a los 2 días o 3 días estará maduro. Y este no. Este me va a madurar, pero en más tiempo. ¿Qué hice? Aceleré su proceso por una herida, un cambio, ya no se mantiene de la planta. ¿Todos van a madurar? Sí, pero bajo diferentes condiciones. ¿Sí me explico? Y en ese sentido hablamos de esta autocatálisis que se dan los frutos una vez que están ahí. Y esto es lo más típico, y en México es común esto, maduración de tomates dependiendo del mercado. Y esto se va a incrementar muchísimo. A nosotros sí, la amenaza del señor presidente de Estados Unidos para México es aranceles, se llama la palabra. Y párenme todos los migrantes, si no les voy a poner el 5% de las aranceles y va a ir creciendo cada mes hasta el 25%, todos los productos que meten para Estados Unidos. So what? Por eso ahora la creada Guardia Nacional en México movieron no sé qué tantos miles a la frontera sur, allá en Chiapas, para detener a los migrantes. Pero hace 3 meses, 3 o 4 meses, no recuerdo exactamente, se crea un arancel para tomate. Esta es una guerra comercial, digamos, los productores de tomate de Florida con productores mexicanos. Claro, los volúmenes que importa Estados Unidos, yo vengo de la zona del Pacífico, básicamente toda esa área, digamos, son los grandes valles irrigados de México y producen muchísima fruta y hortalizas básicamente para Estados Unidos en el periodo de invierno. Que en invierno, ¿quién produce hortalizas en Estados Unidos? Florida. Y es un poco la competencia. Se nos puso el 17.5% de arancel al tomate mexicano. ¿Por qué digo que va a crecer? Porque claro, vamos a guardar mucho tomate verde que después se gaseará con etileno. ¿Cuál es la diferencia con mangos? Que aquí no hay problema, yo lo puedo pasar por una línea de empaque estando maduro. ¿Sí? ¿Sí me explico? Mientras que los mangos no. Aquí estoy. ¿Por qué hice el comentario? Porque yo puedo madurar mangos y después pasarlos por la línea de empaque. Sería casi como, no sé, como decimos nosotros, escupir para arriba. Y se ha usado mucho en muchas partes.
Muy utilizado, bueno, cuando no se utiliza gas, y que aquí me habían dicho, mucha gente utiliza etrel o etefón, o 2-cloretilfosfónico ácido, el ácido cloretilfosfónico, crean sus soluciones. Acuérdense que lo que estamos haciendo, el etrel, cuando yo lo asperjo, en México es muy usado en uvas, para dar color, para coloración en uvas o de uvas rojas. Cuando yo lo aplico, lo que estoy haciendo es que cuando cae en la fruta, ese al momento que está secando gasifica, pues en realidad lo que importa es el gas, no es tanto lo que entra. ¿A qué voy? Esto digo es un poco como el cloro. Alguien mencionó cloro hace rato, sin entrar en discusiones. El cloro lo que mata es su forma oxidativa. Al momento que yo echo cloro en el agua, a los 2 minutos ya no hay cloro activo. Es cloro residual o cloro total. Pero el que mata es el cloro con su carga negativa, ¿no? Y por eso dicen, no, trate de mantener el agua sin materia orgánica. Pues claro, porque cuando echa el cloro, reacción y se acabó. La materia orgánica es positivo. ¿Qué pasa con esto? Yo hago etrel, hago una solución de etrel. Si hago que estoy bañando fruta, pues básicamente a los minutos yo ya no tengo etileno que se vaya a formar del ácido cloretilfosfónico. Tengo productos residuales con la reacción con agua. Por supuesto, hay otras, la otra forma, pues como gas etileno que se puede comprar como gas o como generador. Algunas gentes, bueno, carburo de calcio, que básicamente el carburo que formaba era acetileno, que básicamente requiero 10.000 partes de acetileno por lo que requeriría una de etileno. Para que se den una idea más o menos de qué tan activo es uno u otro. Y por supuesto hay inhibidores o absorbedores de este gas o catalizadores que se venden de muchas maneras. No sé si ustedes han visto, donde más los he visto es en uvas, que venden bolsitas absorbedoras de etileno. Curiosamente uva, ¿y por qué en uvas? Si uva no es climatérica, uva no respira rápido. Pero tengo un tejido sumamente climatérico que se llama raquis, y una uva con un raquis oscuro o deshidratado, para cualquiera significa una uva vieja. Nosotros estamos más preocupados por conservar los raquis donde están colgaditos los raquis, que las propias uvas. Las uvas no le pasa nada. Pero ustedes no compran, o no les gustaría comprar un racimo con que el raquis esté seco, ¿verdad? En eso se usa algunos absorbedores de etileno para tratar de bloquear en ese sentido estos, y hay de muchos tipos. Hay de muchos tipos que tienen, pues básicamente pueden tener permanganato de potasio, que está prohibido para uso directo en alimentos, óxido de aluminio, perlitas, vermiculitas, algunos de estos, que es permanganato puracil, etc. Muchos. Y por supuesto, en algunas atmósferas, voy a retomarlo nomás porque estoy hablando de etileno y estas cosas, atmósferas controladas y que se pagan para algunos embarques de mango, que van lejos y cosas por el estilo, pues básicamente se ponen absorbedores de etileno porque quiero mantener los niveles bajos para que no se autocatalice. Y quiero mantener niveles altos de CO2. Y quiero mantener baja temperatura y niveles bajos de oxígeno. ¿Qué estoy haciendo? Niveles bajos de oxígeno, respira menos. Niveles altos de CO2, bloqueo etileno. Niveles bajos de etileno para no tener, y temperatura baja, el proceso lo estoy retardando lo más que puedo. Funcionan, depende del control que tengas. Y en este sentido, se ponen en algunas parrillas filtros con carbón activado, con esto para estar absorbiendo etileno. Y bueno, existen otros que se usan a nivel de campo, el aminoglicina, que es el retain, que se usa mucho para evitar la caída de verano en manzanas. ¿Por qué? Porque es un proceso de abscisión básicamente de la manzana que está mandado por etileno. Y el MSP, que se puso muy de moda y básicamente comercialmente se usa mucho en manzanas. Yo les aseguro que las manzanas, que si ustedes importan manzanas, las manzanas que están comiendo ahorita son del año pasado. ¿Sí? Y claro, casi se está almacenando lo que es la zafra de este año, para ir saliendo y empezar a salir el año que entra.
Es una cuestión de mercado y se maneja, bueno, cuando menos en México, mucho en ese sentido. Y esto un poco pues que tiene mayor afinidad por receptores, ¿sí? Como decimos, es más guapo para las mujeres que el etileno, pero se tienen que formar también para el etileno y las tengo que sacar. Y bueno, el MSP pues básicamente es un bloqueador de etileno, tiene más afinidad por sitios activos, en donde básicamente el etileno debería entrar, entra mucho más rápido el MSP y no hace que el etileno se forme. Sin embargo, por condición normal de la planta tiene que ser suficiente, su proceso fisiológico tiene que continuar y tiene que formar receptores para que también el etileno actúe, pero a niveles mínimos. Lo interesante que se estaba haciendo en tomates, era maduro, y ya maduro pongo MSP. ¿Me explico? Trato de bloquearlo después de que ya lo maduré, en este sentido. Y bueno, en mango se ha trabajado algunas cosas de precosecha con etrel, la verdad que no muy halagadoras. Quizá los tiempos de aplicación, la edad o los tiempos con respecto al de fruto, pues básicamente tenemos un 80% de caída de frutos y mucha defoliación. ¿Qué nos dice esto? Que probablemente como árbol sea muy sensible etrel. Si nosotros medimos etrel, digamos en una hoja, vamos a encontrar etrel, hay más, en frutos de mango. En frutos de mango nosotros encontramos trazas o cantidades muy bajas de etileno. Pero el mango es sumamente sensible a etileno. A diferencia de que les gusta de un banano quizás. Yo pongo un banano verde, le empiezo a medir etileno en su climaterio y un chorro de etileno. Pero para madurarlo también tengo que hacer un chorro de etileno. ¿Va? Mango en particular es muy sensible a etileno. Y produce muy poco. Por lo mismo. Entonces quizás sea que sea muy sensible. Y bueno, aplicaciones comerciales de etileno, estos son gas como tal, ¿sí? Que si se fijan en mango, las recomendaciones que hacen las compañías comerciales, estamos hablando de 100 a 150 partes, o como decía Ángel, con 20 partes por millón es suficiente, pero aplico 100 para que busquen la estabilidad, pues estoy autocatalizando etileno, ¿sí? Y en cuánto tiempo puede ser tan rápido como, no sé, 2 horas, quizás 12 horas, 24 horas, y luego empezar a ventilar. El toque ya se lo di y lo dejo revolucionado para que llegue a madurar. Y bueno, algunos MSP a nivel de campo, líquidos también, como esto que no se ha visto gran cosa. ¿Qué se etileno? Bueno, nos dice aplicaciones, usar cámaras de maduración, básicamente usando 150 partes para los diferentes. Miren, donde hemos visto en México que comercialmente se está utilizando etileno en la industria. Básicamente, y en la actualidad yo creo que es solo una industria que no va a aparecer aquí, porque básicamente en México voy a pensar que hay 2 industrias fuertes. La industria de jugos, que básicamente un comentario que hacía por ahí. Ustedes no tienen una variedad de mango para industria. Ni nosotros. Mandamos a la industria lo que no entra el proceso, pues no entra el empaque, la rezaga que decimos nosotros. No sé cómo le dicen ustedes lo que voy desechando, ¿sí? El rechazo, básicamente, mandamos a la industria. ¿Que es igual que el otro? Pues sí, es igual, está un poco dañado, tiene un poco lo que ustedes quieran, pero va a dar sus características, claro que las va a dar. Pero en México, la industria del jugo, Jumex, de estos, utilizan mucho un mango muy grande que es mango oro. El mango oro puede llegar a pesarles 1,5 kilos o hasta más. Y es un mango que es verde, nunca se pone ni amarillo, la pulpa es medio amarilla, pero no colorea nada. Entonces se usa para la industria. Y en ese es donde están usando etileno.
metes en cámaras de maduración. Pero básicamente ellos lo sacan, casi lo sacan en balde, ya para básicamente meterlo a la industria. La otra empresa que quiso madurar en este sentido, pero su industria un poco, su compra, vamos a decir, o él hacía este tipo de variedades, fue Citrosol. Y ayer visitamos una empresa y vimos tambos ahí de Citrosol. Pero ¿qué pasa? No podemos, si voy a otra industria, esperarme hasta que pueda sacarlo casi en balde. O congelo mitades, pues cachetes, decimos nosotros, o cubicamos cubos, o congelamos diferentes, pero tiene que mantener una firmeza. Hasta ahorita, cuando hemos madurado estas variedades, pues básicamente, igual les decía en la mañana, igual me toca un mango que maduró completamente y otro que no. Si ustedes van a un supermercado de estos de conveniencia y miran ahí cachetes congelados de mango, congelados, sacan ustedes las mitades y van a ver diferentes colores. No maduraron igual. Bajo estas condiciones. Lo otro que les he mencionado, qué tanto dosis de estos partes por billón en condiciones pueden retrasar maduración. Pues lo pueden hacer, o lo hemos manejado mucho en fruta sazón, digamos, en fruta madura fisiológicamente y retrasamos maduración, o qué tanto se puede hacer en fruta ya madura, meter es una fuerza, o MSP. No lo sé, pero es lo que más o menos se hace. Y miren, no voy a meterme mucho más, algo que quería comentar, y se mencionó aquí también. Todos creemos que porque tenemos 5 grados en una cámara, traemos humedades relativas altas. Y eso no es cierto. Si yo pongo una cámara a madurar y digo que debe estar a 25 grados centígrados y a 90% de humedad, adentro está lloviendo. A lo que voy es que humedades relativas. ¿Y por qué? Porque siempre pensamos en humedades relativas, para evitar deshidrataciones. Pero 25 grados, alcanzar un 90% de humedad relativa, no es tan fácil. No es tan fácil. Pero mira, por supuesto, y bueno, en el proceso seguimos para que ustedes miren y yo creo que ya se cansaron de ver fotos. Si ustedes miran la variedad que puede haber de maduraciones, y claro, y la variación de chapeo, que decimos nosotros, de coloración, que hay en los frutos, pues depende de la posición del árbol, depende de todo esto. Claro, una vez que maduran, eso va a dar diferentes cosas. Estas son cajas de este año, no, pero estas son en empaque. Ah, bueno, lo puse por esto. Si quede claro, ¿cómo madurarían ustedes? ¿Y empacado? ¿O en cajas? Si maduran en cajas, tendrán que pasarlo después aquí. Pero yo estoy pensando que estas cajas ya pasaron todo el proceso. No sé si me explico. Al final de cuentas, yo puedo decir, maduro así, y tendré que separar posteriormente. Estoy pensando en un mercado que me va a tomar, acuérdense, en esa papa caliente, que al final lo dije, entre más avanzado esté, su tiempo de vida es más corto. Si yo meto a madurar así y después separo, los maduros, mi vida es más corta. ¿Y cuál escogerías tú? No sé. Depende de mi mano de obra. Y depende de dónde vaya. Porque al final, si lo hago así, tendré que separarlos y tendré que empacarlos en cajas. Pero ese es el único paso. A lo que voy es que, independientemente, como dije, yo soy el dueño y voy a madurar, todavía estoy si lo hago así o lo hago así. El único paso que yo estoy pensando que me va a quedar es meterlo en la caja. O de aquí sacar y revolver cajas. O sea,
y este no me maduró igual que los demás, pues saco este y meto este acá. O sea, yo tengo que mandar una caja madura conforme. Y bueno, vemos, ya mencionó Leonardo, ahí lo que maneja Mango Board. Y miremos, los que mandan Perú por aéreo, por supuesto. Estos son de supermercados en Estados Unidos de ahora de este verano. No voy a hacer muchos comentarios al respecto. Son diferentes supermercados, diferentes precios, por supuesto, que puedan ver algunos daños que bueno, por condiciones de manejo o lo que ustedes quieran. Si empezamos otra vez, bueno, y en ese mismo esquema que les mencionaba, si yo voy a manejar ya un fruto de este tamaño, pues tengo que pensar en que tengo que manejar un empaque rígido. Un empaque rígido en donde el movimiento daño sea mínimo, porque me soportan menos. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese sentido, algo que mencionó el compañero era la cuestión de capacitación. Si están de acuerdo conmigo, todo empezó desde cómo cortamos, desde cómo determinamos maduración y seleccionamos para tratar de seleccionar la maduración más uniforme posible. Y entonces tendremos que forzosamente, y cómo empacarlo y todo lo más, forzosamente a un esquema de capacitación. Yo siempre le he dicho, ¿quién es el que corta la fruta? En el video yo creo que era el ingeniero de ahí, ¿no? El que sí, pero no lo cortaba. El que menos educación tiene. O sea, ¿quién es el que está en la línea de empaque? Dentro de mi proceso, por favor, dentro de mi proceso, si ustedes quieren, desde el regador, el podador, el cortador, el que sube las cajas al carro, el que las baja acá, el que lo vacía, el que está seleccionando, es la gente que menos gana. Y es donde tenemos el concepto de capacitación más bajo. Y lo menciono porque si vamos a entrar en este proceso, es una cuestión de maduración y es una cuestión de esto, pues hay que enseñarle qué es eso. Y lo menciono porque en México, miren, les juro por mis hijos, que es lo que no quiero, bueno, yo digo que son míos, pero sí me dicen papá, de que después de la plática estuve cambiando y metiéndole muchas cosas a esto, porque está hablando de algo muy específico. Esto es lo que tienen, miren, y para hacerlo la gente de en México, la gente de los que maduran mango, estos del mango oro, los de Cummins, Oaxaca, Chahuites, la gente que madura tomates, pues, y nosotros los plátanos son los bananos de ustedes, y los plátanos pues básicamente utilizan este generador de filo. Ya tienen mucho tiempo en el mercado, ya lo tienen súper agarrado, que son quemadores de alcohol catalítico. Básicamente se venden las botellas ahí que trae etanol del tal por ciento, un catalizador y eso. Y existen los quemadores estos, este es el más nuevo. Ellos hacen su historia desde los 70s, hasta el más nuevo, que son quemadores. Y claro, ahí vienen cuánto es eso, te dan su protocolo, fíjense su protocolo, maneje los mangos, depende del principio de temporada, mantenerlos a 20-22, se estabiliza, aplicar 100 partes por un mínimo de 12 horas, etcétera, etcétera, que para mí son temperaturas relativamente bajas para meter etileno, yo me subiría unos 25, la humedad muy importante, pero mantener al 90-95%, lo que les decía, el CO2 cada 12 horas ventilar para remover el CO2 y que no bloquee el proceso, y después de la aplicación mantenga la temperatura, eso, lo que sea, manéjenlo como. Acuérdense que igual lo mencionaba Víctor y lo mencionaba también Ángel, una fruta más madura puedo bajar más la temperatura y me soporta un poquito más, ¿sí? Aunque los viejos soportan menos el frío, pero los mangos no. Y aquí tienen un representante que vende esas cosas, ¿sí? Por supuesto.
Estas son en México, se crearon, ya voy a terminar, las normas de competencia laboral. ¿Qué es esto? Estas son las indicaciones en qué debes de capacitar a cada una de tus gentes en las condiciones. Y hay una norma de capacitación, hay una norma de competencia laboral que se llama condicionamiento del mango y otra que se llama empaque y embarque de mango. En esta se llega hasta condicionarlo para meterlo al tratamiento hidrotérmico y en esta otra se indican, cada una tiene diferentes pasos. Esta tiene de que después, esa de condicionamiento de mango, tiene una que verificar y elaborar documentos de recepción de acuerdo al producto. ¿Qué hacen estos? Pues básicamente verifica lo que mencionaba Ángel, pero no era por referenciar eso, quizás aquí yo era ver más la otra que dice cómo verifica madurez, cómo verifica lo que corto, cómo corto, cómo hago todo lo demás. Y bueno, salió esta porque era la primera, pero verificar qué es, pues la cartilla de la huerta que se va a meter al proceso, los reportes y todo lo demás. Entonces, hay normas de competencia laboral básicamente para el proceso de mango. Y ya termino con el mango que tenía hace 2 años que estuve aquí, les mostré, este era mi mango. Pues ahora está así, es un kit. Es un kit que para mí son de la parte más al norte de México. Que este se salva del frío porque tiene una pared ahí que lo protege, pero básicamente esos kits están saliendo en agosto, septiembre, y están bonitos. Eso es lo que les tenía yo preparado. No sé si no lo hemos